Gracias. Buenas noches. La verdad que es una alegría y un privilegio estar acá. Muchas gracias, Elder, y muchas gracias a toda la iglesia. Es lindo volver a Granada. Hemos vivido poco más de 8 años en esta ciudad. Mis chicos fueron al cole en esta ciudad y guardo muy lindos recuerdos de nuestro paso por la linda Granada. Así que es un privilegio. Muchas gracias, de verdad. Quisiera compartir con vosotros un pasaje que es muy conocido y muy predicado, gracias, cuando se habla de la proclamación del Evangelio. Así que, de todas formas, correré el riesgo de compartirlo con todos nosotros esta noche. Quiero invitarlos a Romanos capítulo 15 y hablar un poquito del apóstol Pablo, de sus intenciones, de su vida y de algunas cosas que creo que podríamos aprender hoy que estamos juntos acá. Voy a leer en la NBI a partir del verso 15 del capítulo 15 y seguiré hasta el versículo 24, que es hacia la clausura de esta carta. Dice: sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescaros la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, le dice Pablo a los romanos, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, las naciones. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles, las naciones, lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitaros a Roma. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, tengo planes de visitaros cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de vuestra compañía por algún tiempo, me ayudéis a continuar el viaje. El Señor bendiga su palabra. Pablo escribe la carta a los romanos probablemente desde la ciudad de Corinto, y está ya en un momento de veteranía, ya es un obrero veterano. Y él no ha logrado llegar a la capital del imperio. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Ya hay muchas teorías de cómo comenzó la iglesia en la capital del imperio romano, pero lo cierto es que Pablo no es el fundador de esta iglesia. Y a estas alturas del partido, él no había logrado visitarles. Había recorrido lo que hoy conocemos como una buena parte del Medio Oriente, o Turquía, Asia Menor y Grecia, pero no había llegado a Italia. Y
La carta de los Romanos, como sabemos, es una carta muy rica en conceptos teológicos y en convicciones que él tenía. Pero decía un autor que también la carta de los Romanos es una carta de noticias muy elaborada. Noticias de su trabajo. Pablo quiere responder a situaciones propias de la iglesia de Roma, pero a la vez quiere introducir una idea a esta iglesia. Quiere señalar un norte que él está percibiendo que Dios quiere para su vida. Y en la clausura de la carta, cuando ha terminado las discusiones teológicas, él se refiere a ellos de una manera más personal. Si lo vemos juntos muy rápidamente, dice: os he escrito con mucha franqueza sobre varios asuntos para refrescar la memoria, y dice: me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Este soy yo. Soy un ministro de Cristo a los gentiles. Y la NBI luego dice: tengo el deber sacerdotal, el que percibe como sacerdote, de presentar a los gentiles como una ofrenda para Dios. Y es interesante que cuando él está escribiendo esta carta, está recogiendo una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Así que algunos dicen que probablemente todo eso estaba en su cabeza. Pero lo cierto es que él introduce un tema y les dice: quiero compartiros quién soy yo, quiero que me conozcáis, quiero que sepáis de mi currículum vitae, mi CV. Quiero que sepáis en qué estado y por qué no he podido llegar a vosotros. En el verso 23 dice: por esta causa me he visto impedido de ir a vosotros. Y nos va a contar qué ha sido el obstáculo para llegar allá. Arranca en el verso 17 diciendo: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Y hago aquí un alto en el camino. Pablo era un convencido de la singularidad de la persona de Jesús. Pablo estaba totalmente convencido de que este Jesús, clavado en la cruz, resucitado al tercer día y sentado a la diestra de Dios, es capaz de transformar todas las cosas. Él está totalmente persuadido porque él lo ha vivido en primera persona. Camino a Damasco, Jesús mismo se topa con él y lo cambia todo en su vida. Pasa de ser un Osama Bin Laden del primer siglo a ser un campeón de la fe. Y digo de Osama Bin Laden porque él andaba por todas partes, nos dice la Escritura, persiguiendo a los cristianos, arrestándoles y haciéndoles la vida imposible. Tanto que cuando se convierte, la comunidad de creyentes de aquellos días dudaban si este señor de verdad era ahora quien él decía que era, porque tenía reputación de hacerle la vida imposible a los demás cristianos. Y Pablo estaba totalmente persuadido quién era Jesús. Pablo nos dice en más de una ocasión: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Él estaba embriagado de la persona de Jesús. Y este fue el motor de su vida. Para esto vivió, para esta causa, para contarle a otros personalmente o a través de sus compañeros de trabajo que este Jesús, cuando pasa, algo pasa. Lo transforma todo. Verso 18: no me atreveré a hablar, le dice a los romanos, vosotros no me conocéis. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Y lo ha hecho con señales, con prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. Y cuando leemos el libro de los Hechos sabemos que él se esforzó con sus compañeros de trabajo para hacer el Evangelio disponible en cuantos lugares él percibía, entendía que Dios le estaba colocando, y lo hacía por la palabra hablada o orando por los enfermos o por cualquier medio que le fuera posible. Sabemos que a veces vivió de ofrendas y a veces trabajó con sus manos, combinó los dos modelos, pero dedicó años de su vida a hacer que el nombre de Jesús
fuera conocido en todos los rincones de lo que llamaríamos el oriente del Imperio Romano. Y ahora nos va a decir que de alguna forma lo ha logrado. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, allá en el rincón del Medio Oriente, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Lidia. ¿Me perdonan? Pero anoche fui a una boda y hablé hasta por los codos. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Y me porté bien en la boda. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio. Dice la Reina Valera, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesús. Cuando ves en un mapa, lo que Pablo está diciendo es una barbaridad. Porque es una extensión geográfica enorme en una época en que los medios de comunicación no son lo que son hoy. Sin WhatsApp, sin correos electrónicos y sin videos de YouTube. Él se caminó en carreta y a veces en chancleta los rincones del oriente del Imperio Romano. Sabemos que hace, ¿cómo se llama? Antioquía, de Siria. Luego brincó a Chipre. Hemos vivido en Chipre, mi mujer y yo, por un tiempo. Y alguna vez fuimos con nuestros hijos a Pafos. Ahora, fuimos tantas veces a Pafos, de donde él partió con Bernabé para el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, que mis hijos al final detestaban ir a Pafos. No importa que Pablo hubiera estado ahí. Y de ahí brincó a lo que hoy se llama Turquía y se fue a las grandes ciudades de aquella región del mundo proclamando las buenas noticias. Y él dice en este extracto de su currículum vitae que ha llegado hasta Ilírico. Ilírico quedaba en lo que era la antigua Yugoslavia frente a la península de Italia. Ahora, no tenemos todos esos detalles en el libro de los Hechos, tenemos muchos, pero otros es por lo que él nos relata. Así que él dice, señores de Roma, vosotros no me conocéis, no he podido llegar donde vosotros porque me he pasado la vida llenándolo todo de Cristo desde Jerusalén hasta frente a la península italiana. Y puedo decir que todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. Ahora, eran muchas iglesias jóvenes, la cosa apenas arrancaba, pero Pablo era un pionero, era uno de esos que empujan la cosa hacia adelante. Y en todos los equipos necesitamos unos y otros, pues este era de los que empujaban duro. La primera cosa que se me viene a la mente para nosotros esta noche, cuando recordamos las hazañas del apóstol Pablo, es la palabra legado. Pablo está relatando a la iglesia de Roma que no le conoce su legado. Es decir, señores de Roma, no me conocéis, pero esta es mi contribución para la gloria de Dios, dando a conocer el nombre de Jesús a quienes no le conocían en una amplia zona del mundo romano. Esta es mi contribución. Para esto he vivido, en esto me he gastado. Cuando él cuenta en las cartas que le han apedreado, que le han azotado 39 veces menos una, que lo han colgado de los muros de una ciudad, que ha naufragado, que ha sufrido con los de adentro y con los de afuera, nos está contando de su peregrinaje en toda esta región. Y ahora, ya veterano, sentado en Corinto, en su último viaje, prácticamente ha repetido la misma ruta que había hecho en el segundo viaje misionero. Pablo de pronto siente, bueno, tengo que contarle a alguien lo que estoy haciendo para seguir adelante. Ya veremos con qué. La primera palabra es legado. Pablo tenía este sentido de contribución, de un orgullo santo. Dice, lo digo para la gloria de Dios. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Para esto he vivido, legado. Y eso me ha pegado. Este pasaje ha sido para mi familia y para mí como un compás, como una brújula y como un norte. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Y yo estoy seguro que quizás no todos llegaremos a la Conchinchina, pero como decía un viejo amigo mío, todos podemos ir a la esquina.
y vivir para la gloria de Dios. Él tenía esta sensación, él tenía esta certeza: he vivido a plenitud. Ahora, ha podido vivir a plenitud porque Cristo lo cambió todo en él, y ahora él quiere que todo sea cambiado por el mismo que reina en su corazón. Este profundo convencimiento paulino de la persona de Cristo. El legado. La semana pasada, o en estos días, he estado con Patricia, aquí en el vecino país de Francia, visitando una comunidad de hermanos árabes que están en el gran área de París, y los números van y vienen, así que no me citen, pero pareciera que hay entre 3 a 4 millones de árabes en los suburbios de la gran ciudad parisina. En mi país, en Costa Rica, que es un país muy pequeñito, somos como 4 millones de personas, un poquito más. Pero estoy diciendo que hay una oleada de árabes en el gran área de París, y al Señor Jesús le ha placido tocar la vida de argelinos, marroquíes, tunecinos y otros mauritanos, y cambiar sus vidas en el gran área de París. Y ahora estos árabes que han salido de las tinieblas a la luz resplandeciente de Jesús, como tú y como yo, y como muchos más, ojalá, se están organizando entre ellos para compartir las buenas noticias del Evangelio con sus amigos argelinos, marroquíes, mauritanos, tunecinos y otros que viven ahí. Entonces, ha sido muy lindo ser testigo de ver personas que de alguna forma, abrazaban el Islam, se encontraron de forma dramática con Jesucristo, y ahora Jesucristo les dice: os he traído a París con un propósito, para hacer que vosotros le contéis a los vuestros que viven en esta ciudad quién soy yo. Entre ellos hay una mujer que se llama Yamila. Yamila conoció a Jesús en Argelia en 1965, hace más de 50 años. Y estábamos cenando la semana pasada, y me dijo: Alan, ha sido un viaje largo. En 1965, en mi país de origen, habían 4 gatos de misioneros, o sea, unos pocos, y nadie sabía ni entendía bien la fe cristiana. Sabíamos del Mesías, pero no teníamos noticias. Ella vivía a orillas del desierto del Sahara. Y ella dice que desde niña, por alguna razón, el Corán habla de Jesús el Mesías, y ella quería saber quién es este Mesías. Ella había oído por la televisión y por la radio, pues obviamente de un mundo cristiano allá afuera. Entonces ella dice: no me acuerdo cuándo empecé a tener curiosidad por la persona de Jesús. Y empecé a buscarlo, y ¿dónde consigo unas escrituras en los años 60 en un país 100% islámico? Pues Dios usó gente que le hizo llegar una copia de las escrituras, y empezó a leerlas. Y ella dice que en una de esas tantas lecturas de la palabra de Dios, ella quedó persuadida que Jesucristo es Señor y Salvador del mundo. Quedó persuadida. No conocía a ningún cristiano, yo no conocía a nadie. Era sola, yo tenía mi fe en mi habitación. Y con lo que entendía de las Escrituras, intentaba seguir a Jesús. Me quedó claro que Jesús me decía: tú sígueme. Mi madre percibió de inmediato que algo estaba pasando conmigo, y me empezaron a hacer la vida imposible. Y un día, allá, a mediados de los años 60, ahora es una mujer setentona, hermosa, dice que su madre le dijo: mujer, ¿cómo que te vas a hacer ahora una seguidora de Jesús? Es que conoces a otra persona que crean estas cosas raras en las que tú andas metida.
mediados de los años 60. Estamos la semana pasada teniendo una cena, compartiendo un buen vinito francés, que estaba muy bueno, y me dice, Alan, mi mamá tenía razón, yo no conocía a nadie que tuviera una fe, una devoción por Jesús, no conocía a nadie. Me dice, pero con los años me persiguieron y finalmente me exiliaron en Francia, he seguido activa en el ministerio y ahora en mi vejez, no solo conozco a uno, conozco a cientos en el norte de África que hoy siguen a Jesús. Y ella no lo dice, pero ella ha sido parte de esa historia. Yamila ha sido parte de compartir las buenas noticias a norteafricanos por 50 años. Ha estado en riesgo, ha estado en persecución, la exiliaron finalmente, pero ha persistido, y ahora en su vejez, tomándose un vino francés en la ciudad de París, mira el pasado y dice, a Dios sea la gloria por lo que está haciendo. Porque no solo por ella, por otros, pero cientos de norteafricanos se están encontrando con Jesús. ¿No le parece una maravilla? Ella tiene, muy humildemente, ¿quién de nosotros conoce a Yamila? Pero ella sabe lo que Jesús ha hecho. Y ella tiene un sentido de legado, de contribución. Para esto he vivido. Para eso Dios me ha puesto aquí. Bueno, la primera palabra, tengo que correr un poquito. Perdónenme, pero cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua. Versos 20 y 21. La primera palabra era legado, la segunda dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Me encanta la NBI y cómo lo dice en este pasaje. Dice, en efecto, acaba de decir, todo lo he llenado del evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta Ilírico. Ese es mi legado, esa es mi contribución. Y ahora en el verso 20 dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde no ha sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Los que no han visto verán, los que no han oído oirán. Dice, señores de Roma que no me conocéis, esta es mi contribución, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque este ha sido mi propósito, predicar a Cristo donde es desconocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, Pablo no está diciendo que está erróneo fortalecer la obra de Dios donde está arrancando o donde ya existe, porque de hecho él mismo delegó en compañeros suyos, Tito, Timoteo y otros, quedarse en algunas congregaciones para fortalecerlas. ¿Me doy a entender? Pero creo que nos dibuja un panorama que dentro de la iglesia tendremos algunos que son consolidadores y tendremos otros que están en trabajo pionero. Dicho sea de paso, cada día me convenzo más que esta España que nos acoge es campo pionero. Y tenemos mucho que hacer y muchas oportunidades a las que responder. La linda Granada, la España entera. Tenemos mucho que hacer, mucho que contar, mucho que testificar de cuán grandes cosas ha hecho Dios en medio de nosotros. Y Pablo está diciendo, este es mi pasado que responde a un propósito por el cual he vivido. Y yo creo que no hay tragedia más grande que un cristiano que de alguna forma viva sin propósito. Que hay algo más en la vida que mirar el fútbol, Netflix o Amazon Prime. Que los dos los tengo y me encantan, ¿eh? Yo también soy cinéfilo y veo series de televisión. Pero hay algo más que eso en la vida. Y Pablo está diciendo, vamos a vivir para la gloria de Dios. Entonces la segunda palabra va a ser propósito, vivir con propósito. Y no estoy emulando el libro del título. Propósito. Pienso, queridos, en este momento en mis colegas que han trabajado en lugares como Asia Central, y estas son historias viejas de la misión a la que he pertenecido. Tengo algunos colegas que se fueron del mundo hispanohablante
a trabajar en Asia Central hace muchos años, decidieron que una buena forma de hacer las cosas era enseñando español como segunda lengua, ir por todo el mundo y enseñar español a todos los que podáis. Se abrieron una escuela de español en una ciudad que se llama Tashkent, Uzbekistán, y comenzaron a enseñar español con la gran sorpresa de que los uzbecos de Uzbekistán, imagino que todos sabemos dónde está ese país, está en Asia Central, y si no sabéis dónde está, pues recíbelo por fe. Uzbekistán, y la gran sorpresa era que los uzbecos querían aprender castellano. Y la escuela se llenó de estudiantes uzbecos desde el día 1. Ahora, lo más lindo fue que no solo tomaban clases de castellano, mis colegas empezaron a enseñar clases de cultura iberoamericana, de la cultura española y de la cultura de la América hispana, y de Brasil, de habla portuguesa, porque habían muchos obreros del Brasil también. Esas eran las clases más solicitadas. Alguna vez tuvimos gente buena para el baile, alguna vez tuvimos gente buena para la cocina, y que llenaba el corazón saber que hasta los uzbecos quieren aprender a bailar salsa. En ese contexto se plantaron iglesias en el corazón de Uzbekistán para la gloria de Dios, con sentido de propósito. En ese contexto, y habéis arrancado con C29, que cuando yo me fui de Granada, yo no sé si era una idea, y ahora la idea se toca. Oro que Dios os bendiga y os prospere en el resto de Granada y Andalucía y más allá, con el concepto de vuestra propia iglesia, con ese sentido de legado y sentido de propósito. Y tercero, para ir concluyendo, porque sé que tengo que apurarme, verso 23 dice: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, tengo planes de visitaros cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de vuestra compañía por algún tiempo me ayudéis a continuar el viaje. Ajá. Pablo revela sus intenciones. Dice: os estoy contando cuál ha sido mi legado y con qué propósito he vivido, porque ahora, aunque soy misionero veterano y algunos quisieran mandarme la jubilación, bueno, eso es una invención mía. No, señor, me voy a Jerusalén a entregar la ofrenda que tengo para los pobres de aquel lugar, y luego me quiero ir a España con una parada en Roma, y quiero que en Roma, dice, me ayudéis a continuar el viaje. Y la palabra ayudar o que me ayuden, depende de las traducciones que visites, te vas a dar cuenta que a veces dice que me enviéis a España, que me ayudéis, que me colaboréis. Y la idea de la palabrita esta no es como que Pablo pensó: señores, ahora Dios me está llamando a España, que era el límite, como sabéis, occidental del Imperio Romano. O sea, Pablo estaba trabajando acá y ahora está diciendo: me voy para allá. Él está diciendo: pero pasaré por Roma no para que me invitéis a unas tapas y unas copas de vino. Quiero que vengáis conmigo a través de vuestro apoyo y quizás a través de otros recursos. Hace un tiempo leí del doctor Samuel Escobar que decía que no es descabellado pensar que Pablo quería reclutar de las iglesias de Roma. O sea, reclutar otros compañeros de trabajo. La tercera palabra que quiero decir es: Pablo entendió a lo largo de su vida que para poder dejar este legado, para poder cumplir el propósito, él tenía que estar cerca y colaborar con la iglesia, hacerlo desde la iglesia, de la mano de las iglesias, juntos, unidos, en colaboración, en cooperación. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia están los recursos para completar la evangelización del resto de Granada y de España y del mundo. Aquí en la iglesia están los recursos humanos para hacer la tarea. Sí, necesitamos misioneros para España y más allá, queridos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Versículo muy conocido. Pero qué verdad más grande. Y ahora que el mundo islámico finalmente despierta, y aquí nota al pie de página, estamos en el mundo islámico desde nuestra juventud. Alguna vez yo tuve 22 años.
Alguna vez me fui de 22 años a Pakistán, jovencito, tratando de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Alguna vez en Pakistán me presentaron los pocos creyentes que habían en la tribu con la que mi señora y yo queríamos trabajar. Alguna vez nos presentaron un recién convertido del Islam a Jesucristo que se llamaba Nur Baluch. Y el día que salí de Pakistán para volver a Costa Rica, aquel joven lloró diciendo: hermano, no se vaya porque yo no conozco otro creyente en toda la ciudad. Y aquella rogativa de aquel jovencito, hablando con este que era jovencito, también me cambió la vida. Recordar a Nur, aquel muchacho baluchi de Pakistán, recién venido a Jesús, diciéndole a un cristiano occidental, acostumbrado a vivir con más libertades: quédate conmigo y hazme compañía. Y bueno, regresamos y no pudimos volver a Pakistán. Nuestra ruta fue más bien por otras vías. Ahora hemos regresado de Jordania hace un par de años a España. Pero este clamor ha estado en el corazón. Así que aquí en la iglesia está lo que necesitamos para cumplir lo que Dios tenga para Granada y para el mundo. No hay forma de construir un legado en solitario y no hay forma de cumplir propósitos en solitario. O lo hacemos juntos o no sale. Y requerirá del esfuerzo de todos. Así que os dejo con 3 palabras. La primera es legado, la segunda es propósito y la tercera va a ser colaboración. Colaboración, legado, propósito y colaboración. Cierro con esto. Cuando hemos vivido en Chipre, teníamos que comprar un coche y no teníamos casi dinero. Así que, estando en un supermercado, vimos un anuncio en un Mitsubishi Montero o Pajero, ¿sabéis cuál es? Que es un tipo de Jeep. Y estaba bastante viejito, tenía, no sé, 15, 20 años, no me acuerdo. En aquel momento, era un coche viejo. Venga, que no era nuevo. Vamos, que le sonaba todo, pero era muy bonito, ¿eh? Y estoy en el supermercado, me acerco al coche, le toco el vidrio al chofer, baja el vidrio y resulta que era un refugiado de Siria o una persona que había migrado de Siria a la isla de Chipre. Entonces le dije: ¿estás vendiendo el coche? Y me dijo que sí, patatín, patatán, te lo compro, te lo vendo. Ahora, hace unos años en Chipre, cuando querías comprar un coche, tenías que hacer a pie o pasar como por 10 oficinas para poder traspasar el coche de un dueño al otro dueño. No estaba informatizada la cosa. Gracias a Dios yo soy de América Latina y la burocracia es algo que me viene familiar, porque en España eso no pasa. Entonces fuimos a todas las oficinas que había que ir. Estábamos en el mes de Ramadán. Él está ayunando todo el día, no comida, no agua, durante las horas de sol. Y estamos a las 2 de la tarde en la oficina número X y él está con un dolor de cabeza porque el pobre se está muriendo de hambre y de sed. Y entonces estamos ahí y él empieza a maldecir porque está haciendo un ayuno. Muy bonita forma de hacer un ayuno. Y está maldiciendo que este ayuno. Bueno, entonces al final me mira y me dice: ¿y usted, Alan, hablando de religión, usted cree en algo? Le digo yo: claro que sí, yo soy un discípulo de Jesucristo. Yo tratando de ser, mire, vamos, que eres cristiano, ¿no? Y yo: pues sí, soy cristiano, pero, le digo, entre Lady Gaga y yo hay unas cuantas diferencias. Porque la percepción en aquella zona del mundo es que el Papa y Madonna son más o menos una versión de lo mismo. Entonces yo le dije: pero déjame explicar qué significa para mí seguir a Jesús. Y no me deja, me interrumpe y me dice: venga, no me vengas con historias, que yo ya sé que la última revelación fue en árabe y que no hay más. Que vosotros habéis cambiado las escrituras, patatín, patatán. Le digo yo: mira, yo no quiero pelear contigo. Y no lo voy a hacer, porque los musulmanes y los cristianos llevamos dándonos de golpes por 1000 años y mira que no hemos llegado a ningún lado.
Pero yo estaría listo para decirte por qué creo que las escrituras reveladas en hebreo, arameo y griego son lo mismo que tú dices que son las tuyas. Y nada. Me he conseguido un Nuevo Testamento en griego y en inglés y los he comparado y he visto en el Nuevo Testamento muchas inconsistencias. Entonces le dije, mira que yo no quiero pelear contigo, ya lo estaba haciendo. Mira que yo no quiero pelear contigo, pero llevo años leyendo el Corán y yo también me he encontrado con muchas inconsistencias, ¿eh? Y otra vez se pone exaltado y le dije, mire, parémoslo aquí, que no he venido de Costa Rica para estar en estas. Solo quiero decirte que Jesús vino a mi corazón en un momento de mi vida en que yo, la verdad, la estaba pasando muy mal. Y Jesús cambió mi pasado porque perdonó mis pecados, cambió mi presente porque me da razones para vivir y cambió mi futuro porque he de morir igual que tú y estos mis ojos verán a Dios. Y le dije, ¿y tú, cuando tus ojos se cierren, qué expectativas tienes? No me dijo ni pido, de hecho no me habló el resto del día. Llegué a la casa y pensé, he perdido la amistad con este Samir. Pero al día siguiente nos encontramos en otra oficina, estamos haciendo fila, estaba callado, él está ayunando y tenía muchas ganas de maldecir por su ayuno. Cuando me dice, Alan, necesito hablar con usted. Dígame, es que tengo algo que decirte. Desde que ayer hablamos de Jesús, llegué a mi casa y yo no sé qué me has hecho, hombre, ni en qué andas metido, me dice él a mí. Porque no me puedo sacar el nombre de Jesús de la cabeza, ¿eh? ¿En qué pasa que no puedo sacarme a Jesús? Y yo, no pasa nada. Es que Jesús y tal y cual. Estamos hablando, me dice, mira, cállate que tengo algo que decirte. Pero me da mucha vergüenza. Y no quería decirme, me dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que me dijo, mira, te lo voy a decir. El coche que te estoy vendiendo es una porquería. Es un pedazo de basura y te estoy engañando, tonto extranjero. Y le dije, pero ¿por qué me dices la verdad? Me dice, porque ahora estoy asustado, porque desde que hablamos de Jesús no me lo puedo sacar de la cabeza. Digo yo, ¿qué vamos a hacer, Samir? Si lo arreglo, ¿me lo compro? Le digo yo, sí. Pagó una pasta, arregló el coche y repetimos todo el proceso. Y lo tuvimos varios años y no falló, solo que hacía unos ruiditos por ahí. Finalmente llegamos a la última oficina, tengo el dinero en la bolsa porque todo se hace cash, en efectivo, en esa zona del mundo. Cuando vamos a pagar, está la señora del gobierno chipriota acá, Samir está aquí, yo estoy acá, y la señora está escribiendo en una computadora, un ordenador, está escribiendo, y algo le saltó en el sistema y dice, no puedo cerrar la venta. Y yo, no puede ser. Y yo, ¿por qué no puede cerrar la venta? Y la señora me dice, porque aquí hay 2.000 euros en multas de tráfico. Ahora se los cuento, el coche me lo estaban vendiendo en 4.500 euros. Y tenía 2.000 euros de multa de tráfico, más lo que él había invertido reparando el coche. Entonces Samir se vuelve loco y empieza a gritar en árabe, Haram, y Ashuma, y gritando, y yo, se volvió loco el hombre. Y entonces él está maldiciendo en árabe, y yo estoy viendo los toros de lejos, ¿no? Y está loco, y entonces me mira y me dice, Alan, ¿tienes el dinero de la venta del coche contigo? Y yo, sí, lo tengo aquí en la bolsa del pantalón. Dame mi dinero. Ya quiero cerrar esta operación, pero ya, dame mi dinero. Y yo, mira, ahora somos amigos, cállate y que me des mi dinero. Y hermano, la verdad, no sé por qué, o soy tonto, tengo mucha fe. Me saqué el dinero de la bolsa y se lo di. Yo, toma, aquí está el dinero. Él toma el dinero y está vociferando mientras tanto. Mira a la señora del gobierno de Chipre, la encargada de cerrar el trámite, toma los 2.000 euros y paga las multas de tráfico. Y me dice, tío, que llevo días perdiendo dinero contigo, me dice él a mí. Y yo, bueno, eso es culpa tuya por no decirme la verdad desde el primer día. Y me dice, y lo peor de todo, que ya llevo días en que no me puedo sacar el nombre de Jesús de la cabeza. ¿Qué me has hecho y en qué andas metido? Y yo, no ando metido en nada. Jesús me cambió. Y estoy confiado de que te va a cambiar a ti también. Así que, mis hermanos, vivamos con la certeza de que nuestras vidas pueden dejar un legado
Y para dejar un legado, vivamos con este sentido de propósito. Este ha sido mi propósito. Y para lograr hacer estas cosas para la gloria de Dios, hagámoslo juntos, que es mejor. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la iglesia. Gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias por lo que estás haciendo en Granada. Oro que cada uno de nosotros viva con este deseo de dejar un legado para la sola gloria de Dios. Que mi vida se invierta en otros, dando a conocer tu nombre en España y en el mundo. Oro que desarrolles en nosotros lo que Pablo llamaba, este ha sido mi propósito, predicar a Cristo. Este ha sido mi propósito, predicar a Cristo. Y oro, Señor, que lo hagamos en colaboración, en comunidad, en cooperación, en fin, Señor, que lo hagamos juntos, porque es mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Ya terminé. ¿Puesta?